Bendiciones, esto es Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones. Espero que tengas un excelente día. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos con un nuevo capítulo de Menuda Sociedad. Por aquí mi nombre es Elier Campos y allá tenemos al gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Elier, ¿cómo vamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad de Impregnados. Por acá muy bien, gracias a Dios, y muy contento por la nueva oportunidad que podemos estar aquí compartiéndole un poquito de las enseñanzas y las experiencias y las cosas que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema que va de eso, va del primero que todo lo que Dios quiere y lo que la sociedad quiere imponer también, es lo que Dios tiene como su mandato sobre este tema y sobre lo que la sociedad va transversando a través del tiempo, porque al final todo es así. O sea, el ser humano trata de moldear lo que Dios hizo bueno y al final, como somos humanos imperfectos, no queda tan bueno. Entonces, hoy tenemos un gran tema que es el amor, lo que dice la sociedad y lo que dice Dios. Vamos a definir qué es el amor, Miguel. ¿Qué nos dice la sociedad que es el amor? Cuéntanos. Bueno, en cuanto a los significados, como todo, hay algo muy interesante en la lingüística, pues que se encarga de estudiar todos estos temas de palabras y sus significados. Hay algo que se llama la semántica, ¿verdad? ¿Y qué es la semántica? Tiene que ver con que estudia el significado de las palabras, frases, oraciones, así como las relaciones entre ellas y la forma que se crea el significado en una lengua o cultura. Es decir, tal vez para en Venezuela decir una palabra, por ejemplo, no me viene ninguna a la mente, pero una palabra que en Venezuela significa algo, sí me vino una a la mente, pero es una mala palabra. Aquí en Colombia no, pero en Venezuela sí. Entonces mejor no la digo. Entonces, Claro. entonces lo que significa en Venezuela una cosa, en Colombia en este caso no significa lo mismo, aunque es la misma palabra escrita textualmente, ¿verdad? Entonces así mismo pasa con este término, el amor. El amor, tal vez yo no, aquí investigando hicimos como una especie de resumen, ¿verdad? De cómo ha evolucionado el concepto o la percepción de las sociedades del concepto de amor, ¿verdad? Entonces, retrocediendo 100 años, como para ir entrando ahí en estos punticos, ¿verdad? En cuanto entre la década de 1900 y los años 50, el amor estaba ligado al matrimonio como una institución social, ¿verdad? Se veía como el deber, de como una lección de amor, ¿verdad? Se asociaba al romance romántico, subordinado a la familia, a la religión y a la economía. Ese era como el concepto en que giraba el amor. El clímax del amor era el matrimonio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y todo esto lo respaldaba la sociedad y las creencias religiosas. Ya después de los 50 y los 70, el amor aparece con un concepto de amor romántico moderno, ¿verdad? En énfasis en la atracción, en la pasión y en el compañerismo, ¿verdad? Empieza a evolucionar, pues ya no se ve como un estatus social o como un compromiso social, sino que ya entra el tema ahí de la atracción, la pasión y todo esto. Después seguimos ya como un poquito más cerquita de nuestra época, los 70, 90, por aquí los noventeros, me incluyo. el amor, el amor se ve como, se amplía un poco más, ¿verdad? Entonces aparecen expresiones como el amor libre, el amor propio, el amor sexual, ya empieza el amor Claro. a entrar el tema de la sexualidad a un poco abiertamente, se va desligando poco a poco, ¿verdad? De lo que viene siendo esa idea de propiedad, por decirlo de alguna manera, o de exclusividad, pues de que tú amabas a una pareja y le eras fiel a esa persona. Y ya como entrando a nuestra época, la era moderna, se le conoce como la globalización o esta era digital o posmoderna. El amor se asocia como con una lección, ¿verdad? Individual, ¿verdad? La autenticidad y la compatibilidad emocional. Y aparece un término interesante que acuñó un autor de un libro que se llama amor líquido, ¿verdad? Y yo me puse a investigar qué es este amor, qué significa esto, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, en temas sociales, ¿verdad? Surgen como el tema de las citas en línea. Ahora todas estas aplicaciones donde la gente se empieza a conocer por redes sociales, ¿verdad? Tinder, cosas, esto, lo el otro. amor empieza. Bueno, te voy a decir algo. También antes había, cuando surge el internet, como estás hablando de los años 90, también surgen las citas en línea. Claro. Ay, si tú ves Los comedia chats en línea. romántica, bueno, hay una comedia romántica muy popular que se llama Email, creo que se llama, no sé qué, Roma Email,
que es con Tom Hanks y esta chama, bueno, esta chama, la señora ya, esta mujer que Meg Ryan, Meg Ryan. Entonces, ella, que era la típica de los años 90, principios de los 2000 de las comedias románticas, ¿verdad? Y era eso, era gente que no se conocía y sí se conocían en la vida real, o sea, se habían topado, pero la cosa es que eran otra persona por email, pues. Claro. Entonces estaban enamorados, pero se conocían, pero no, entonces tú sacas eso y dices, Sí, bueno, exacto. o sea, Eso eso como, ya estaba, pues. claro, bueno, igual los 90 desde que aparece el internet ya empezaron a aparecer todas estas cosas. Sí, Las redes sociales lo que hicieron fue como exponenciar eso que ya tenía como un pequeño origen. Pero entonces en esta época, los 90 aparecen lo que viene siendo parejas sin hijos, las uniones igualitarias, uniones libres, el poliamor emergente. Entonces, bueno, ya entrando como en este término que nos atañe, que es como el amor líquido, ¿verdad? Este significado que les comenté ahorita. Y es interesante porque dice, se refiere a un amor, lo leo aquí textualmente, característica de la modernidad actual, en que los vínculos humanos son frágiles, inestables y fácilmente desechables, como si fueran líquidos que se escapan entre las manos, de allí su nombre, ¿verdad? Entonces tiene como una especie de características interesantes, ¿verdad? Dice, no es sólido, o sea, el amor no es sólido ni duradero, las relaciones tienden a ser a ser momentáneas y menos comprometidas, también está marcada por el consumo, las parejas se ven en muchos casos como algo que sirve mientras funciona, ¿verdad? Algo parecido como un objeto, prácticamente. Se prioriza la libertad individual sobre el compromiso duradero, es otra característica, y hay miedo a la permanencia. O sea, muchas personas buscan conexiones rápidas, algo sin compromiso, buscan satisfacer una necesidad, sea cual sea que tengan, tanto emocional o física, y ya, no hay compromiso. Por eso que se habla de un amor que es muy diluido. Entonces vemos que en estos, como en estas 3, 4 etapas de los últimos 100 años, así como muy resumida, el amor ha cambiado, ¿verdad? Su significado a lo que tenemos actualmente. ahora, Miguel, ¿tú crees que ese cambio eh, venga de repente siéndose transformado en estos 100 años nada más? Porque si vamos a la vida de David, Ah, por ejemplo, claro. David tenía como que era 5 esposas y no sé cuántas concubinas y las tenía, más bien, si no me equivoco, era Absalón el que se levantó con David, Sí, su hijo contra Absalón. David, y él lo que hace es tomar a todas las concubinas en público en las carpas donde las tenía David. Entonces tú hablas de que el amor no es que se diluye o el amor de pareja, pues para decirlo, porque es lo que estamos más o menos Claro, sí, ahorita enfocado. hablando, no se diluye en este momento ¿cómo se llama esta broma? No se diluye ahorita, sino que o en estos últimos 100 años, sino que al final, como hablamos siempre, oye, es una naturaleza caída y creo yo que desde Claro. el momento que salimos del huerto del Edén, ya ahí ese amor ya no es el ideal, Aquí colocaba yo porque 100 al años final, porque si lo escalo más atrás, tenemos no, que... no, no, claro, pero no sé si lo que te lo digo porque Sí. muchas veces creemos que lo viejo es mejor. Mm. ¿Me entiendes? Y como que la modernidad fue que dañó todo. Y al final no es así. Yo creo que cada quien lo va viviendo a su época, y es como lo hablábamos antes en preproducción. Eh, si uno va 50 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, había unas tasas de infidelidad muy altas. Y los abuelos de nuestros abuelos tenían 2 familias y la gente se conocía, era cuando se moría. Y decía, es que tenía una familia en Caracas y otra familia en Bejuma y otra familia, o sea, ¿me entiendes? Y tenía hijos Claro. por allá, hijos por aquí. Yo tengo una amiga que me decía que su abuelo tenía 50 hijos. Mm. Imagínate. O sea, imagínate tú, aquí en Venezuela, entonces tú dices, claro, pero 50 hijos que no eran que los crió, no es que los mantuvo, Los sino que él engendró fue, ya. claro, engendró y ya, pues de cayera fuera chévere. La, Entonces, la ¿qué quiero semilla. decir? Que al final yo lo tenía aquí, que la sociedad nos vende que el amor es un sentimiento y es como los animales, pues, o sea, si no nos podemos controlar porque al final es algo natural, o sea, es algo biológico, eh, hay que darle rienda suelta, o sea, hay que darle
porque al final viene desde un punto uno que es la atracción, como lo hablamos ahorita, que comienza algo fuerte, es algo que hay una conexión instantánea, ese amor que vemos en las telenovelas, que tú dices amor a primera vista, a primer contacto, a primer momento, pues. Y después vemos la euforia, que es eso que decíamos, escuchamos también en las novelas y en la comedia romántica, de las mariposas en el estómago, la emoción de las primeras etapas, y luego se va a la compatibilidad de sentimientos, que cómo me hace sentir, si me hace sentir bien, el amor perdura mientras siga generando esas emociones positivas. Cuando esos sentimientos se desvanecen mucho, creen que el amor se acabó. Y por eso es que ahí es donde viene la infidelidad. ¿Por qué? Porque va algo más allá. O sea, va algo más allá. La relación tiene que ir algo más allá. Entonces, si se acaba ese sentirme bien, ese momento de euforia, ese momento de atracción de los primeros contactos, ¿qué queda? Claro. Entonces, pues eso lo que genera es mucho de vivir el momento. Vamos a vivir el momento. Y eso yo creo que es la diferencia entre los adultos de esta generación, ¿verdad? Que los adultos de las otras generaciones, que las otras generaciones se casaban y quedaban tiempo en pareja o en una estructura sí, familiar. Familiar, sí. Era más por obligación. Sí, por una apariencia, o sea, por mantener un estatus social, una apariencia social de que sí, tienes una familia, tienes hijos. Pero sí, como dices tú, si esto lo escalamos más atrás, o sea, esto viene desde Génesis 3, desde que el hombre salió del huerto, desde que el hombre falló. Ahí empezó a degradarse como todo, a torcerse el diseño original en cuanto al amor de Dios. De hecho, vemos cuando Caín, eran dos hermanos, como otra expresión de amor muy hermosa, que es entre hermanos, entre familia, Caín y Abel, o sea, el hermano mata al otro por envidia, porque tuvo celos de que Dios recibió con agrado algo, y Dios ya incluso le hace una advertencia a Caín, y Caín, ¿qué hace? Va y mata, Dios le advierte, y ¿qué hace Caín? Va y mata a su hermano, ¿verdad? Entonces vemos ahí ya, de entrada el primer asesinato, y es algo muy fuerte. Es fuerte porque muchas veces lo que la sociedad hoy en día aspira es a esos sentimientos, pues. Y si tú no estás viendo hoy aquí, es la realidad más grande. Muchas veces la gente ahorita huye al matrimonio, huye al compromiso, huye a esa estabilidad, porque sencillamente dice, bueno, pero es que ¿hasta cuánto va a durar eso? Y yo creo que el peor error, ojo, te lo digo a ti que nos estás viendo y lo pienso para mí, yo creo, tú no puedes empezar algo pensando que se va a acabar. Claro. ¿Me entiendes? O sea, dije 10 veces pensando, pero es la realidad. Tú no puedes empezar ya creyendo que perdiste. O sea, oye, es fuerte porque mucha gente está firmando el matrimonio pensando en el divorcio. Entonces yo digo, mira, al final eso no te va a dar no va a quedar muy lejos con eso. No vas a tener, no, lo que tú quieres para tu vida, para lo que pensaste, para todo eso, va a salir mal, porque al final te estás quedando en la derrota, aun cuando no has comenzado. Y yo se lo decía a un familiar, le decía, mira, ¿por qué casarte? ¿Por qué? Porque aún en la parte legal, ponte, no te estoy hablando de ya, no estamos entrando lo que Dios dice del matrimonio, sino en la parte legal es una traba. O sea, salir de ese compromiso es una traba. Sí. Hay que buscar, hay que pagar, hay que hacer esto. Entonces, ¿se me entiende? O sea, hay que hacer un esfuerzo porque esto se rompa. En cambio, que el concubinato, el estar rejuntado, es tan fácil como decir, claro, es tan fácil como decir, mira, ¿sabes qué? Ya no la estoy pasando tan chévere y mejor tú por allá, yo por aquí. Que eso es lo que hoy en día se estila. O sea, decir, mira, si no la estás pasando tan chévere, déjalo o déjala y ya. Y si tienen hijos, bueno, los hijos van a ser más beneficiados de que estén separados a que estén juntos. Y la realidad es que no tan así. A menos que haya una parte, que como cada caso es diferente, claro. A menos que haya un estado de violencia, ¿verdad? Un estado de absoluta violencia verbal, violencia física, lógicamente, ya claro, ahí no sí. Puedes estar. Claro. Ya eso es un abuso, pues. Pero en medio de, si hay problemas económicos, si hay problemas de repente
ahorita que tantos venezolanos están migrando, o sea, estás pasando dificultades y de repente esa compatibilidad de sentimientos no está tan afín porque no la estamos pasando tan chévere, pero es porque lógicamente si estoy fuera del país y estoy luchando, o aquí adentro del país, y estás luchando y estás haciendo y tienes que trabajar y estás, ahí, estás en una vorágine de una rutina, lógicamente que de repente no la vas a estar pasando tan chévere. Esa es la realidad. Pero el compromiso tiene que prelar. Y ahí es donde vamos, y quiero preguntarte, Miguel, ¿qué es lo que dice Dios del amor? Sí. En base a la investigación, ¿qué es lo que dice Dios del amor? Sí, pero por ejemplo, como quería contextualizar algo antes de entrar ahí en Dale, la religión, lánzalo. como para resumir, llegar a la conclusión de la parte social, todas estas sociedades en cada una de estas etapas expresaban en medio del arte, porque el arte es una manera en que el hombre expresa lo que siente, piensa, vive, ¿verdad? Entonces, una expresión del arte es la música. Entonces yo aquí me puse a buscar un poquito cómo expresaban antiguamente estas canciones en torno al amor, y me conseguí algunos ejemplos muy bonitos y otros no tanto. Entonces, empezando, por ejemplo, hay una canción, voy a leer algunos estribillos de estas canciones. Por ejemplo, en el año 35, 1935, una canción de un cantante que se llamó Carlos Gardel, Argentina, muy famoso, ¿verdad? Los boleros. Y hay una canción que él se llama El día que me quiera. Y le voy a leer aquí dos estribillos. Dice así: la noche que me quieras, desde el cielo azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Dice así: el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá dolor. Me pareció como un poema, me pareció tan bonito. Escuchaba la canción como él en el video, él se la cantaba a una mujer ahí sentada como en un banquito de una plaza. Y me pareció muy bonita la expresión. Entonces seguimos avanzando, por lo menos en el año, nos lanzamos 50 años más adelante, en el 88. Aparece una canción de Luis Miguel que se llama La Ajá. Incondicional. Esto seguro nuestras mamás las escucharon, a lo mejor. Yo no. No, seguro que sí. Seguro que sí. Dice así: tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Dice: tú, mi eterna tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. Entonces vemos que ya aquí empieza como a entrarle un poquito, ya esa poesía se perdió, ya entra aquí como ese romanticismo, esa Sí. pasión, empieza a hablar que de un hotel, tu Todo más cuerpo. erotismo, pues. Sí, un hotel, tu cuerpo y adiós. Chao. Eso fue en el 88, imagínense ustedes, esto lo escribió Luis Miguel. O bueno, no sé, él la canta, no sé si el autor de la canción es él. Entonces, y Claro. otra, lo lanzamos aquí, ya entramos en los 2000, 2013. Por aquí me conseguí una canción que se llama Propuesta Indecente, de Romeo Santos. También se hizo muy famosa, yo creo que la escuché por allí. Dice así: Ajá. por lo menos en una parte dice: si te invito a una copa y si me acerco a tu boca y si te robo un besito, a ver, ¿te enojas conmigo? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Imagínate tú, que se empañen los vidrios Ajá. y la regla es que goce. Oye, mira el hombre. Si te falta el respeto y luego culpo al alcohol, o sea, no asumo mi responsabilidad, fue el alcohol. Y si te levanto la Claro. falta, y si te levanto la falda, me darías el derecho, ¿verdad? A medir tu sensatez, ¿verdad? Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente, esta noche indecente. Esto ya aquí se empezó, aquí no hay mucha ilustración, aquí ya está más claro, ya muy sexualizada las canciones. Sí, Y ya va de frente. Ya va de frente. ya el amor aquí no. Y la última, Felices los Cuatro, de Maluma, 2018. No, y esta ya habla de la poligamia, ¿verdad? Dice: y si con otro pasas el Claro. rato, vamos a ser feliz los cuatro, felices los cuatro, y que agrandamos el cuarto. Entonces, Claro. entonces, de una manera muy gráfica, y tal vez No, o sea, me río o nos da risa, pero vemos cómo el concepto, y esto es porque el arte, la cultura expresa lo que vive la sociedad. Entonces vemos cómo ese concepto, por este ejemplo, claro, las canciones, y sin hablar de las películas, si entramos en la película, en la literatura, vemos que también. Entonces, el amor se volvió en algo más que todo físico, se volvió algo más de satisfacción, algo carnal, más que una mezcla o un vínculo emocional, un vínculo afectivo profundo, sí, basado en un pacto. y al final es como, bueno,
a- al final lo que tú estás moviendo es porque por lo menos Romeo Santos y hasta el mismo Luis Miguel, porque Luis Miguel en mayoría, él todo fue intérprete, pues no fue, Autor. él no fue autor de las canciones. O sea, pero todo era igualito que los boleros, igualito tú, o sea, tú ves Juan Luis Guerra, Burbuja de Amor, quiero Claro, ser un pez o sea, ¿me entiendes? Entonces, o sea, lógicamente los sugerentes, claro, ya lo que pasa es que la sugerente ya no está, sino está de frente. Y si tú te vas a canciones como el trap y vas a otras canciones, son más sugerentes aún y son más gráficas. Más bien, ahorita tú abres Spotify y tú ves canciones que te dicen explícito, claro. o sea, que tiene contenido explícito, pues. Entonces yo creo que, claro, llegamos a un punto donde es más fácil, creo yo, es más fácil eh, eh, ir de frente. O sea, ir de frente para este tipo de transacciones, tanto ¿cómo diría? En De- base a la pareja, ¿sí? claro, A lo sexual. O sea, es más fácil. Y ojo, y todavía estamos en sociedades conservadoras. sí. Porque por lo menos aquí en No, Venezuela, tú todavía escuchas o ves que hay una aproximación distinta, pero tú hablas escuchas de gente, por lo menos en Europa, ya es que si me gusta, vamos, pues vamos a lo que sea. Pues. O entonces ya es una cosa diferente. Y yo claro, creo que es sencillamente porque como es algo en base a la compatibilidad, en base a esa atracción, en base es más fácil vender una emoción que vender un compromiso. O sea, ¿me entiendes? Es con todo. O sea, a ti te van a vender un carro el día de hoy y ¿qué te van a vender? No, vas a pagar tantas cuotas y te va a quedar tanto dinero y seguramente quiebre y seguramente te limite tu estabilidad mental. No, ¿qué te van a decir? No, cuando tú te sientas en ese carro, Miguel, y agarres ese volante, oye, y la gente te vea y cuando pases por la calle, el estatus que te da este carro, o sea, al final eso es lo que se vende claro, y lógicamente no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no estás viendo las consecuencias que van a llegar más allá. O sea, ¿me entiendes? Y la consecuencia es que al final, y está comprobado científicamente, que el pasar por muchas relaciones emocionales, en vez de darte experiencia, te va generando cicatrices, o sea, emocionales, cicatrices que uno llamaría cicatrices en el alma, pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque cada persona con la que tú estás va generando una carga. Uno lo dice hoy en día con el conocimiento de la palabra, una carga espiritual. Pero el que no conoce la palabra y no entiende que hay una parte espiritual, ¿verdad? Sí hay una carga emocional, hay una carga en el alma, pues. Entonces, en las sensaciones, en los sentimientos. Entonces, oye, en el pasado, entonces, ¿me entiendes? Entonces, te va haciendo más frío, te va haciendo más áspero, te va haciendo más insensible. Entonces, oye, cuando tú pasas todo esto, mucha gente dice, oye, o sea, y tú escuchas gente ya mayor, gente que dice, no, no, yo prefiero estar solo. claro, ¿Por qué? Porque no quiere, oye, no quiere vivir esa carga, no quiere vivir porque ya ha sido marcado muchas veces. Entonces, para mí creo que por eso es que la base del amor, de acuerdo a lo que Dios dice, y eso es y bueno, por eso yo lo voy a empezar por aquí, es en base a una decisión y una acción. Dios habla primero que todo de compromiso. O sea, el amor para Dios es un pacto, una decisión consciente de dedicarse al bienestar del uno y el otro, sin enfocarte en los sentimientos fluctuantes, sin enfocarte en que si tienes mucho dinero o poco dinero, si emigraste o no emigraste, si hoy estás bien o yo más bien estoy mal. O sea, va más allá, va de parte de un pacto, va a un compromiso. Luego va de base al sacrificio, porque si vamos a Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no sintió ganas, o sea, Dios, para manifestar su amor por ti y por mí, sacrificó a su hijo.
y lo decidió solo por amor a nosotros. Entonces va para allá, cuando traspolamos eso a nuestras vidas, es que podemos entender el sacrificio que hacen los padres hacia los hijos. Bueno, los buenos padres, porque hay padres de todo, pero Sí. los buenos padres, ese sacrificio que hacen. Y después vamos al otro punto, que es la acción, que es lo que dice 1 Corintios 13. Si lo leemos todo, es largo, pero lo que nos describe es cómo se siente el amor. Disculpa, lo que no describe cómo se siente el amor, sino lo que es el amor. Por eso dice, el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es una lista de verbos que mandan acciones concretas, porque hoy en día el amor se traduce, el amor de pareja, ponte, muchas veces en competencia, en ver qué haces tú y qué dejaste de hacer, qué hago yo y qué dejo yo de hacer, si tú hiciste esto y no me, o sea, y si tú no hiciste esto, yo no hago esto, y cuánto ganas tú, cuánto gano yo, quién llega más alto, o sea, es una competencia constante. Pero fíjate que habla y dice, a mí me gusta mucho esta parte de 1 Corintios 13, dice, no se envanece, o sea, no se basa de solamente vanidad. ¿Sabes? El rey Salomón, que era el hombre más sabio, según lo que nos cuenta la palabra, antes, claro, sin contar a Cristo, él decía, todo es vanidad. Cuando tú vas al libro de Eclesiastés y dice, todo es vanidad. Al final todo es vanidad. Todo lo que tú hagas, todo lo que hace el hombre en la tierra, Salomón se dio cuenta de que todo era vanidad. ¿Pero por qué todo era vanidad? Porque todo en algún punto te alimenta el ego. Todo. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de la pareja, ¿verdad? Dios no dio a su hijo para enaltecer su ego. Lo dio sin interés, porque al final más ego le daba cumplir cumplir con la amenaza de castigarnos a todos. ¿Me entiendes? O no sé si yo creo que eso al final hacía a Dios más contundente, porque es como cuando tú estás jugando con tus hijos y le dice, mira, si no le aprendes tantas palabras, ¿verdad? De la lectura, ahorita que estamos en ese proceso, no juega con las muñecas. Entonces hay un castigo, hay una acción, o sea, hay una obligación y un castigo. Entonces, y tú ves que está esforzándose por hacer las 4 y no 5, y tú ves el esfuerzo, y tú ves que está embotado, y tú ves que no le alcanza la capacidad. ¿Y qué hacen los padres? ¿Qué haces tú, Miguel? Tengo misericordia. Tienes misericordia, le dices, oye, yo te veo que te estás esforzando, de repente ya estás embotado, no, ve a jugar y después terminamos. Bueno, eso fue lo que hizo Dios. De repente, para ojos de otra persona, eres permisivo. Y dice, ay, qué permisivo es, fíjate, la amenazó y no le cumplió. Claro. ¿Verdad? Pero para ojos del hijo, eres misericordioso. Es así. O sea, ¿me entiendes? Entonces, es lo que hoy en día, más o menos lo que estructurando lo que Sí, es eran el las amor para Dios. expresiones de amor pues que él tuvo y que Sí. tiene pues todavía aún, porque no es que... No, y hay algo que dice que es tremendo, porque el ser humano tiene fecha de caducidad de su amor. En cierta manera está condicionado también. Está condicionado a algo, está condicionado a algo. O sea, algo físico, algo de sentimiento, emociones, esto, lo otro, pero algo está condicionado. Pero Dios dice en 1 Corintios, hablando de la revelación que Dios le da a Pablo, dice, al final termina, dice, el amor nunca deja de ser. Así. Y yo creo en ese amor. O sea, yo cuando me casé creo en ese amor. Yo creo que es una decisión constante y que nunca va a dejar de ser. Y lógicamente, lo decíamos ahí en la parte de la acción. O sea, lógicamente tú tienes que accionar constantemente, hacer cosas para que eso no deje de ser. Pero va desde creo yo, o sea, y ahí quiero ya que me digas tu parte, porque volvemos a decir lo que yo decía al principio, o sea, si tú estás pensando en la carrera, estás empezando a correr
y crees firmemente que la vas a terminar, lo más seguro es que la termine. Si estás haciendo un maratón y tú te preparaste para el maratón y tú te sales a correr y dices, yo lo voy a terminar, así sea caminando, seguramente lo termine, ¿verdad? Pero si tú te preparaste igual y sales a correr y dices, a la primera que me sienta mal o que se ponga difícil, me salgo de la carrera. Mira, es cuando te dé la primera piedrita, o sea, en el zapato, Claro, te vas a parar y vas a decir, hasta aquí llegué bien. O cuando dice, no, si cumplo los primeros 5 kilómetros, está bien. Es una buena meta. Mira, júrelo que en el 4, el kilómetro 4.9, usted ya está soltando, está bajando el ritmo y dice, ya hasta aquí estoy bien. ¿Por qué? Porque la limitación está primeramente en tu mente. Y si ya tú decidiste algo, seguramente eso lo cumpla. Eso sea así. No sé si qué crees tú, Miguel. sí, bueno, en cuanto a lo que, continuando pues lo que expresa Dios en su palabra, yo lo puse así como en dos direcciones, ¿verdad? Una dirección vertical y una dirección horizontal, ¿verdad? Una dirección vertical es cómo Dios expresa su amor hacia nosotros, ¿verdad? En género humano, aunque venimos enfocando un poco en el amor directamente como de pareja, que es como la demuestra de amor más grande que podemos ver en una sociedad. Obviamente también está el amor de una madre, de los padres, del amor de hijos, Ah, pero siempre como el máximo está como es. Pero bueno, en relación a Dios hacia nosotros, vemos que Dios se expresa, Dios también expresa el amor. Elier ya comentó algunas cositas allí, como la misericordia, la compasión, ¿verdad? El amor que Él mostró a través de su Hijo. Yo tengo aquí por aquí unos puntitos, por ejemplo, la creación. Dios cómo expresó su amor a través de lo que creó, ¿verdad? En Génesis 1:31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Entonces Dios creó todo, todo ¿cómo podemos decir? Preparó todo para poder, eso que Él preparó para que albergara su máxima creación, que éramos nosotros, la creación. Entonces eso es una muestra de su amor. Cada día que vemos al cielo podemos ver cómo Dios expresa su amor a través de ese cielo azul, ese cielo gris, ese cielo lluvioso, esos paisajes, todo lo que Él hizo, ¿verdad? También Dios expresa, Él habla, ¿verdad? De alguna manera expresa con palabras su amor y Él lo dejó expresado en la Biblia a través de los profetas. Por lo menos hay muchos ejemplos, pero uno que es muy conocido está en Jeremías 31:3, en la Reina Valera dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome, con amor sí. eterno te he amado, imagínate tú. En la NTV me gusta porque lo traduce como, con amor inagotable te acerqué a mí, imagínate. Entonces aquí hay algo muy interesante porque hay como un principio. A veces pensamos que nosotros buscamos a Dios y no fue así. Dios nos buscó a nosotros, Él fue el que nos acercó, Él tomó la decisión, ¿verdad? Y ese era un amor que Dios, en este caso, en el contexto en que escribió Jeremías, era exclusivo para el pueblo de Israel. Ahí no entrábamos nosotros, ni queriendo, no había manera, ¿verdad? Solamente. Pero más adelante, en otro verso, encontramos que en Romanos 10 al 19, ¿verdad? Dice así, ellos despertaron mis celos al rendir culto, ¿verdad? A cosas que no eran Dios. Esto está mencionando Pablo aquí, algo que se escribió en Deuteronomio, que escribió Moisés. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera son su pueblo. Entonces vemos que el amor de Dios también expresa esos celos, ¿verdad? Entonces, es celoso porque Dios nos creó y somos sus preciados tesoros, ¿verdad? Entonces, como cualquier otra relación que tengamos, por ejemplo, mi relación con mi esposa, yo soy celoso con ella, en la manera de que ella es mía y yo soy de él, ¿verdad? Entonces Israel le fue infiel a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Levantó otro pueblo. Ah, ¿Y tú quién eres es? celoso, Miguel. Un poquito nada más, Ah, tú un eres poquito. celoso. Entonces, claro, una cosa es celoso y otra cosa son celos enfermizos. Eso es otra cosa, pero ese es otro punto. Podemos hablarlo. Sí, sí, Déjenlo sí. ahí en los Usted es comentarios si quieren. celoso. Entonces, Colóquenlo ahí si ustedes creen que Miguel está bien que sea celoso. Dios, imagínate tú, Dios dice que Él levantó otro pueblo, y dice, ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera son pueblo, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos.
y eso éramos nosotros. Y Dios nos atrajo a sí mismo. Y ya la mayor, yo digo que la mayor, el clímax de la demostración del amor de Dios es a través de Cristo, como ya tú también lo decías ahorita. En Romanos Claro. 5:8 dice, en la NTV dice Dios, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ahí vemos cómo Dios se expresa de una manera vertical a través de nosotros por medio de su Hijo. Ese fue lo último que Él hizo. Él hizo muchas señales, milagros, prodigios, habló por medio de profetas, hasta por medio de animales, inclusive utilizó un animal para hablar. Entonces, pero ahora envió a su Hijo, que fue la demostración más grande de amor, para volvernos a unir a Él. Pero también veo aquí, como para entrar ya, esta es la vertical, ¿verdad? Ya entramos como para la horizontal, entrar aquí como lo que Dios estableció para los hombres. Yo creo que ahí es donde empezamos nosotros a... Mucha gente dice, sí, yo amo a Dios, yo lo amo. Ah, sí lo amamos, ¿verdad? Entonces, vemos lo que Dios establece en su palabra, por ejemplo, en Mateo 19:8, ¿verdad? No, perdón. Dice el mandato del amor que Dios establece en Mateo 19:36. Dice, Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el versículo 38 dice, este es el primer y más grande mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en este mandamiento. Entonces vemos que es interesante que mucha gente o pensamos que nosotros tenemos un genuino amor, ¿verdad? De alguna manera es verdad, tenemos un amor hacia nuestra familia, hacia tal vez a una profesión que hacemos con mucho empeño o esfuerzo, ¿verdad? Le dedicamos tiempo a algún área de nuestra vida, alguna causa noble, ¿verdad? Pero aquí Jesús vemos que Dios da mandamiento. Entonces cuando Dios da mandamiento, si a ti te dan un mandato es porque no lo quieres hacer en cierta manera. Y Dios establece un mandato de que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque se nos es difícil. Y yo por aquí, como para ya terminar esta parte de lo que dice la Biblia, estaba leyendo un libro y hay un párrafo que me llama mucho la atención. Este libro se llama 40 días de esperanza, de un autor que se llama Paul Tripp. Muy bueno, se lo recomiendo. Dice así, el llamado a amar expone cuán corruptos y oscuros son nuestros corazones, ¿verdad? Seamos honestos, no se requiere mucho para irritarnos con otras personas, no se requiere mucho para ser impacientes. Pequeñas interrupciones, desacuerdos y obstáculos pueden enfurecernos, ¿verdad? Fácilmente desdeñamos a los demás. Es muy fácil prejuzgar, es muy fácil ser racistas y xenófobos. Miramos a los demás hacia abajo en vez de verlos con compasión y misericordia. Es muy fácil juzgar a otros como necios, flojos o incompetentes. Sé que no soy el único que batalla con estas cosas. Creo que si estuviéramos dispuestos a mirar nuestros corazones en el espejo de la palabra de Dios, nos asombraría cuán antinatural es el amor para nosotros. Entonces imagínense ustedes qué tremendo que Dios nos dice en su palabra, nos deja mandamiento, porque Él dice ahí es antinatural expresar el amor. No nos nace más bien satisfacer nuestros propios deseos y llegar a tener nuestro propio placer o nuestras propias aspiraciones, cumplirlas sin importar lo que sea. Y inclusive se utiliza el amor muchas veces o se mal utiliza para alcanzar tales fines. Entonces vemos que... Mira, yo lo resumí como una cosa, el foco del amor. O sea, yo decía, ajá, ¿cuál es el foco del amor? Para la sociedad, o sea, para el común denominador de todos los humanos, el foco es el yo. ¿Qué gano yo con esto? Esta persona me hace feliz, satisface mis necesidades emocionales, físicas o incluso sociales, económicas. Punto número 2, la autorrealización en ese yo. Si la pareja me ayuda a alcanzar mi propia felicidad, mis propias metas, mi amor propio. Y otro es transaccional. Yo te doy esto y tú me das aquello. O sea, al final, ese es en base al foco del amor que nos dice la sociedad, que es el yo. Y la mayoría entra ahí, aunque sea gente que se quiere comprometer para el matrimonio. Cuando saca a Cristo en la ecuación, cuando saca a Dios de la ecuación, el foco es yo. Pero lo que piensa Dios o el foco de Dios es el otro, como decía Miguel. Cuando hablaba decía, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el mandamiento que le dio Dios en este nuevo pacto a través de Cristo
a la generación que viene del nuevo pacto, a los gentiles, a los que creen ahora, ¿verdad? Y es que empezamos a decir, si el foco no es el otro, entonces, ¿qué puedo dar yo? La pregunta ahí cambia: ¿cómo puedo servir a otra persona? ¿Cómo puedo ayudarla a crecer? ¿Cómo puedo acercarse a Dios? O sea, el bien del otro. Filipenses 2:3-4 dice, nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, es el amor de Dios, que no está enfocado en él mismo, sino enfocado en bendecir al otro. Y el último punto es glorificar a Dios. Esta última parte, el amor en Cristo busca darle siempre la honra a Dios. Amamos a los demás porque es un reflejo del carácter de Dios, y es un mandato suyo. O sea, no lo estás haciendo solamente porque crees que es conveniente o porque crees que es lo... No, estás haciéndolo porque crees que lo que dice la palabra de Dios es su voluntad. Y al hacer su voluntad hay una bendición que viene a tu vida. ¿Por qué? Entonces, en base a estos principios, caemos en que, bueno, ¿verdad? Debemos eh, adentrarnos más en los otros que en el yo. ¿Qué piensas tú de eso, Miguel? No, es que esa es la manera como horizontal, por decirlo de alguna manera, en que debemos expresar el amor que hemos recibido, ¿verdad? De hecho, Pablo habla de que si por gracia recibimos, por gracia demos, ¿verdad? Entonces, mucha de esa gracia, esa expresión de la gracia, es expresar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ya aquí como en mis conclusiones tenía, de hecho, el mismo Ajá. pasaje que tú hacías referencia de 1 Corintios 13, Pablo concluye ese capítulo, esa idea del amor. Dice: tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de los tres es el amor, ¿verdad? Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuán ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y a veces yo últimamente he aprendido algo muy práctico, porque y lo escuché de alguien y me pareció muy interesante y se los comparto. Dice: estaba luchando con la paciencia. Los que tienen hijos pequeños, sabe que, Amén. que lo diga alguien. Entonces, eh, decía algo que me impresionó mucho, porque dice: tú quieres saber cuándo es tu paciencia y cuándo es la paciencia que viene de Dios. Entonces, cuando es tu paciencia es cuando se agota, pero cuando es la paciencia que viene de Dios, no se agota, porque lo que Dios da no tiene límite. Entonces, de hecho, en Gálatas 5:22, que se habla del fruto del Espíritu Santo, y él empieza: el fruto es amor. Entonces, cuando tú sientes que tu amor hacia esa persona que tienes allí, tu más próximo, que es con que a veces más luchamos, ¿verdad?, en expresar nuestro amor, se nos está agotando, es porque estamos batallando o estamos dando es nuestro amor, que nuestra naturaleza por alguna manera quiere expresar. Pero cuando es el amor genuino que Dios, porque aquí dice, como dijo Romanos 5:5, porque dice: porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No es el amor que yo pienso ni que yo siento, es el amor que Él nos ha dado. Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a actuar, como decías tú ahorita, esas expresiones, cómo las expreso hacia los demás, cómo actúo hacia los demás, con misericordia, con paciencia. Entonces, de hecho, en el mismo Gálatas 5, hablando del fruto del Espíritu, él sigue. De entrada expresa el amor, pero él después dice: ¿cómo se expresa ese amor? En gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y muchas de estas cosas las expresamos es a quién, a los demás. Entonces no debemos Sí. olvidar que debemos dar de eso que nosotros también hemos recibido. Amén. Y ahora, Miguel, ¿tú crees que hay acciones que maten el amor? Sí, claro, es verdad. Porque esa es la otra, porque si decimos que el amor de que lo que viene de Dios Claro, el amor de Dios no se no, agota. pero estamos en esta tierra y el amor obviamente hacia los demás sí tiene un límite, pues el hombre, si bien Dios nos ha dado capacidades por medio de su Espíritu Santo, pero todavía estamos en este cuerpo que no ha sido revestido de incorrupción, como lo dice Pablo, ¿verdad? Que no ha sido regenerado.
todavía sentimos, todavía tenemos esta mente, estos pensamientos con que luchamos, y tampoco es que vamos a ser insensibles o ser indiferentes ante las cosas que otras personas nos puedan hacer. Entonces, por eso es que el amor también se debe cultivar, ¿verdad? Entonces, si hay acciones que van en contra de eso, obviamente que por lo menos hablando de relaciones de pareja que hemos tocado mucho aquí en este capítulo, se muere, tienen que haber, es que tienes que ser coherente. O es que un hijo de Dios tiene que ser coherente cuando realmente su vida ha sido transformada. Por eso es que también aquí lo expresaba, dice, creo que es Juan que dice, si usted dice que ama a Dios, pero odia a su prójimo, no está amando a Dios, es mentira. Porque cuando tú Claro, tienes una es relación mentira. vertical con Dios, tú entiendes que por misericordia, por su gracia, que tú recibiste eso inmerecido, inmerecido. Y a veces inclusive debemos amar a otras personas merecidamente, que aunque no lo merezcan, ¿verdad? En ciertas cosas, ¿verdad? Pero eso sin faltar o que estas personas no sobrepasen lo que es nuestra dignidad como seres humanos, que pues ya son como puntos muy específicos, pero el amor sí se Yo puede lo morir. veo rudo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el ser humano, el amor del humano, pues, es condicional. Tiene unas ciertas condiciones. Yes. Te amo porque te amaré sí, es retirable por cualquier otra cosa que vaya en contra de lo que yo creo que condiciona mi amor. Y el amor de Dios es incondicional. Te amo a pesar de, se basa en el carácter de quien ama, no en el valor de quien es amado. Y al final Dios es perdón, o sea, parte de su carácter es el perdón. Entonces al final todo esto se puede pasar. Ahora, como tú dices, Miguel, yo creo que todo va de acuerdo yo creo que el ser humano no puede cortar la condicionalidad. O sea, no está en su naturaleza. O sea, aun cuando se vaya pareciendo más a Cristo, no somos 100% como Cristo, o sea, sino que vamos pasando un proceso de transformación hasta que estemos en su presencia. Claro. Y yo creo que como no podemos cortar con la condicionalidad, tampoco podemos romper de repente con actitudes o acciones tóxicas. Porque eso es lo que yo hablo de que lo que mata el amor. Cuando hablamos de personas que están buscando de repente algo efímero, algo emocional, y eso es otra cosa. Pero las personas que sí se casaron, o que sí están en pareja, o que sí lo hicieron por un compromiso, por un arraigo en lo que Dios dice que es, también tienen que ser bidireccional. O sea, los dos tenemos que estar remando para el mismo lado. Claro. Y eso lo puedes aplicar para las personas que nos están viendo y escuchando, al amor de familia, al amor de hijos, al amor. O sea, tiene que ser algo bidireccional. O sea, ¿por qué? Porque ya cuando la otra persona ya tiene una conciencia, hay que trabajar los dos para el mismo lado. Entonces, ¿en qué sentido? En que, oye, que si los dos creemos que nuestra fuente es Cristo, ¿verdad? Tenemos que ligarnos los dos a ella. ¿Me entiendes? Porque si no, tú vas a estar en una y yo voy a estar en otra. Y no solamente porque, como dice la palabra, que es yugo desigual, no te juntes con yugo desigual, chévere, sino que sencillamente nuestra gasolina es diferente. ¿Me entiendes? Nuestra gasolina es diferente. De repente tú tienes un motor eléctrico y entonces yo tengo un motor a gasolina, entonces ya íbamos trabajando de una forma diferente, ya íbamos con paradigmas diferentes, vamos con dogmas diferentes, y que si estamos creyendo que aunque esa diferencia en Cristo se puede reconciliar, si no estamos en Cristo, no se van a reconciliar. Entonces ahí es donde vienen los abusos, ahí es donde vienen los maltratos, ahí es donde vienen ya unos puntos donde sencillamente no están bien. Y se lo digo yo por experiencia, se lo digo con mucha sinceridad. Yo he estado en momentos de mi vida donde en mi casa se hablaba fuerte, se habla áspero, y en momentos yo he soltado de repente un comentario áspero, y después pasan 1 hora, 2 horas, pasan unos momentos, y el Espíritu Santo me dice, hey, háblalo, pide perdón, y yo reconozco que si yo no estuviera
con la fuente de vida que es Cristo, sencillamente no lo hicieran. ¿Me entiendes? Porque sencillamente tú agarras y dices, yo tengo la razón. Entonces, Claro, bueno, el orgullo. o sea, y Ahí de entra el repente sí tenía la orgullo. razón. Sí, y de repente sí tenía la razón, pero la forma no era la correcta. ¿Me Claro, entiendes? Entonces, no supiste vender tu razón, no supiste vender tu idea, no supiste vender lo que era lógico, entonces te equivocaste en la forma. ¿Por qué? Porque uno viene como deciste, con una carga de familia, con una carga de crianza, una carga de crecimiento. Entonces, bueno, que es así, ¿no? Es lo que trae. Entonces hay que ir depurando poco a poco, hay que ir depurando. Es como cuando agarra un perrito de la calle, pues. Si ese perrito lo maltrataron, lo golpearon, si claro. ese perrito pasó sed, si ese perrito pasó hambre, ese perro es diferente, pues. Entonces, todos como animalitos somos diferentes. Entonces, Lo que pasa es que no ahí nos es que yo gusta la veo que, prueba, porque a veces esa circunstancia es la que nos claro, prueban y nos ayudan a moldearnos, a forjarnos, a que el carácter de Cristo, ¿verdad? Lo que Dios establece en su palabra, sea formado en nosotros. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla, Pablo escribe, y Pedro también habla mucho de las pruebas, ¿verdad? Que produce, las pruebas que Dios permite, o las circunstancias que Dios sí, permite para probar. Porque es muy fácil decir aquí nosotros, ay, sí, lo que tú acabas de poner, un ejemplo de tu experiencia, ¿eh? Que te dice, ay, yo sí amo, pero me pasó algo y yo reconozco, por medio de lo que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, uno reconoce su falta, ¿verdad? Y eso es otra parte muy fundamental. Si no fuera porque el amor de Dios nos ha alcanzado, yo lo digo así, orgullo. La gente cuando lanza alguna bomba, explota en algo, en su hogar, en su familia o en el trabajo, donde sea, la gente sigue con su frente en alto como si nada, con una actitud de orgullo, a pesar de que hirió, maltrató y lo que dijo tal vez no fue la manera correcta de expresarlo y no reconoció. Entonces yo creo que una parte de esa expresión de que realmente una manera de identificar, estamos siendo tratados por Dios, no estamos dejando de tratar, estamos reconociendo nuestras faltas en medio de lo que hacemos que no ¿no? es correcto. Y que en la mayoría de las familias, para mí, la forma en superar la confrontación es en base a no hablar de eso. El silencio, evadirlo. Sí, evádelo. Evade y vencerá, como de... Sí, porque es como que, bueno, déjalo así. O sea, Claro, no vale la pena, no se habla, no sé esto, no sé esto. Y yo creo que es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si tú no tienes las herramientas, lo claro, que va a generar es más confrontación. Entonces tú dices, bueno, si lo dejo pasar, o sea, esto quizás se borra y al final no se borra nunca, pero quizás se salta, pues se pasa de mal rato. Pero nosotros que tenemos a Cristo, sí tenemos que buscar la y reconciliación. saber pedir la conciliación, saber pedir perdón, saber decir y saber que la otra persona, ojo, porque no es que una sola parte de la cara de la moneda. O sea, no solo la esposa es la que va a pedir perdón 10.000 veces, no solo el esposo el que pide perdón 10.000 veces, no solo el esposo le pide perdón a la familia política, no, tiene que ser algo bidireccional, porque al final es eso. Si no es bidireccional, ya se va a caer un abuso, pues. Y tú puedes pedir perdón, chévere, y listo, pero si hay una relación tóxica o de abuso, o sea, yo ya cuando la cosa se tralimita, yo parto en que tienes que hacer, como quien dice, Claro, uno tiene que hacer como su diría parte, Montecristo, uno tiene que hacer su distancia y parte, categoría. uno puede, uno puede, Sí, uno puede, por decirlo de alguna manera, interceder o mediar, la palabra mediar varias veces, y ya después, si hay una mediación, una segunda, una tercera, pero si ya el asunto es muy repetitivo, pues ya ahí sí vemos que hay que ser sabio y a veces evitar ciertas relaciones. Pero ya bueno, ya eso sería como un tema de un capítulo también. Pero en cuanto al amor, claro, claro. eso, Dios, no debemos olvidar que su amor hacia nosotros va a ser probado, ¿verdad? Y no porque Dios no nos ame, sino que Dios al contrario, Él quiere que ser fortalecidos en Él. Y a veces estas circunstancias nos moldean a nosotros y nos hacen ver un poquito más claro lo que Dios quiso expresar su palabra. Y ya como para terminar, quiero dejar este versículo que dice 2 Corintios 12:9, dice, cada vez que Él me dijo, esto lo dice Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. Así que ahora me alegro
en jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Entonces, un poco con lo que comentaba ayer, tenemos estas luchas, ¿verdad? Que son debilidades, ¿verdad? Muchas veces de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Pero Dios Dios le dijo a Pablo, mira, jáctate, porque estas debilidades te hacen reconocer que no eres tú. Entonces a veces pensamos que somos nosotros en nuestra fuerza y no es así, es Él el que nos fortalece. Y esto nos lleva a reconocer y ir delante del Dios, no puedo. No, se me es muy difícil amar como tú nos has amado. Es muy difícil, Señor. Ayúdame en mi debilidad para amar correctamente. No, es así, es así, es así. Y de verdad que bueno, mira, un súper tema que bueno, lo hablaremos ya de la parte familiar, de la profundidad, y de repente traemos a las chicas para hablar de familia, pero sí creo que el amor que el amor que nos vende el mundo deja un vacío y nos deja exhaustos. Y el amor que Dios te da sana, perdura y nos llena. O sea, de verdad que al final es eso. Y uno que es padre, creo yo que ese es el amor que cuando son buenos padres, porque no todos los padres son buenos, pero la mayoría de que nace con eso de ser buen padre y está ahí, va luchando, sea que sea más hablador, menos hablador, sea que sea más de repente histriónico, no sé, más foro, porque de repente eso se va muy ligado a la mamá. Que la mamá es la que más habla, la que más esto, lo que más esto. Pero si tú eres buen padre, eres responsable, es esto, lo otro, ese es el amor que tú estás dando. Es un amor incondicional, es un amor que busca sanar, busca llenar, busca que perdura. Entonces, debe ser ese es el amor que creo yo que más se conecta a Dios, o más se parece al de Dios. Entonces, apliquemos ese mismo amor que tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestra pareja, hacia nuestros familiares, hacia las personas que están a nuestro alrededor, porque seguramente el amor es la única dosis que de verdad puede transformar al mundo, y es el amor de Dios. Así es. O sea, no hay algo que pueda transformar al mundo, ni ideologías, ni nada, o sea, no hay nada que pueda transformar al mundo, sino el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Qué difícil? También. Que no todos los días estamos igual, también es verdad. Pero si usted se para hoy diciendo, voy a tratar de manifestar el amor de Dios, seguramente Dios te va a poner circunstancias donde lo puedas hacer y te va a dar la capacidad. Muchas veces no tenemos la capacidad porque, como dijo Cristo, cuando pide mal. Sí. ¿Me entiendes? Está más pendiente de otras cosas que lo que Dios quiere para su propósito. Así que, Miguel, ¿algo más que decir? No, ya estamos súper claros aquí. Si no, se alarga el episodio. No terminamos. No, incapaz. Mira, colóquenos aquí en los comentarios qué les pareció, qué piensan ustedes del amor, algunas circunstancias, qué añadirían. Ojo, compártanlo. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Dios bendiga, Dios guarde. Esto es Impregnados Comunidad de Fe. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Miguelón. Chao, chao.